Seguimos adentrándonos en las profundidades de la fábrica Playtime Company para encontrarnos a los juguetes más terroríficos que os podáis imaginar. Y vamos a contaros cómo son y lo que quieren haceros mientras huís de ellos. Estirad la mano hasta el botón de me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de Poppy Playtime y Nintendo. Estos son todos los juguetes de Poppy Playtime capítulo 2 explicados. Puede que seas de esos a los que los gusanos le dan miedo o asco, pero os encantan los perros. Pues a ver cómo gestionáis emocionalmente encontraros con PJ Pucapilla, un terrorífico juguete gigante que se arrastra por el suelo y que es mitad perro y mitad gusano. Nos persigue a través de un parque infantil que se convierte en una pesadilla mientras se mueve lentamente. Aquí hay un truco que nos recuerda al juego Luz Verde, Luz Roja del juego del calamar, porque tenemos que quedarnos quietos mientras se para la música y se enciende la luz. Si no lo hacemos, nos atrapará al instante. Este juguete es una incorporación totalmente nueva a los enemigos que nos encontramos en Poppy Playtime, siendo menos agresivo pero igual de mortal que, por ejemplo, lo fue Huggy Wuggy en su momento. En el tráiler de presentación del capítulo 2, este personaje tenía forma de gusano humanoide, pero parece ser que su diseño cambió antes de salir el juego. Lo importante a la hora de enfrentarnos a Pucapilla es mantener la calma, porque lo que quiere es que nos pongamos nerviosos y salgamos corriendo para pillarnos antes de tiempo. A este jumpscare le ponemos un 6, breve pero intenso. Mummy Longlegs es el juguete principal de Poppy Playtime capítulo 2. Este monstruo fue producido por Playtime Company en el año 1994 y tiene unos brazos y piernas especiales que le permiten extenderse un montón para atrapar a sus víctimas. Eso hace que lo veamos de formas retorcidas y puede colarse por un montón de sitios. Al fin y al cabo es una araña. El diseño de Mummy Longlegs está inspirado por la muñeca real llamada Betty Spaghetti, que comenzó a venderse y a hacerse popular en el año 1998 y que tenía los brazos, las piernas y el pelo muy largos. En el juego se encuentra en las profundidades de Playtime Company y cuando conoce al jugador se muestra emocionada pero herida. Parece ser que Mummy Longlegs era tratada por los niños de la fábrica como una madre, pero con el tiempo empezó a sentirse traicionada al ver que estos niños la abandonaban. Finalmente acabó desterrada y sola. Este sentimiento de odio comenzó a crecer y terminó por estallar al descubrir que somos un antiguo empleado de la fábrica, por lo que intentará matarnos como venganza con sus minijuegos, pero al no conseguirlo se volverá loca y nos perseguirá por un montón de sitios. Aquí es cuando sus ojos dejan de ser monos y se vuelven completamente negros. Este juguete es capaz de hablar, al igual que la muñeca Poppy, y tiene un carácter bastante turbio porque va de amable, pero en realidad quiere matarnos. Su jumpscare es uno de los más terroríficos, por eso de que puede pillarte por sorpresa en cualquier momento y hacer soltar el mando del susto. Le ponemos un 8. Su destino es acabar triturada en una máquina que engancha una de sus patas y termina con su vida, aunque sus restos parece que se los lleva alguien o algo, o alguien convertido en algo. El nombre de Mummy Longlegs está basado en la araña Daddy Longlegs, una especie de arácnido con las patas muy largas. Y aquí una curiosidad, en uno de los pósters que nos encontramos en Playtime Company, vemos que Mummy Longlegs tiene o tenía una familia, con un hijo y un Daddy Longlegs que no aparecen en este capítulo. Además, a lo largo del juego podemos encontrar diseños descartados de este juguete, donde parece que iba a tener un aspecto mucho más humano, como el de Betty Spaghetti. Huggy Wuggy fue creado en 1984 y tardó tan poco en convertirse en un éxito que un año después Playtime Company lanzó al mercado una versión femenina. Se cree que Huggy Wuggy se inspiró en el diseño de Coco de Barrio Sésamo para su creación, y no nos parece nada extraño ya que ambos personajes son muy parecidos. Durante la etapa en la que se realizaban experimentos ilegales en la fábrica, Huggy Wuggy fue seleccionado como uno de los prototipos para insertarle vida, pero algo falló y Huggy Wuggy quedó abandonado y perdido por las instalaciones de Playtime Company hasta la llegada del jugador. Y bueno, el resto ya es historia, ya la conocéis de la primera parte. En el capítulo 2 descubrimos que se trata del experimento 1170 y que su inteligencia no está a la altura de la del experimento 1006, y eso le permite ser más obediente.
Durante una de las pruebas que nos pone Mommy Long Legs, tendremos que hacer frente a unos enemigos que puede que os sean familiares, los Huggy Buddies. No confundir con el Huggy Wuggy original, que estos son más pequeños y de colores, pero igual de mortíferos. En el minijuego tendremos que golpearlos mientras salen de las tuberías para que se vuelvan a meter, como si fuera una aplastatopos, pero con mini Huggy Wuggies. La particularidad de estos muñecos es que atacan en grupo y parecen menos agresivos que el propio Huggy Wuggy, que ya vimos en la primera parte que nos perseguía hasta por conductos de ventilación. Además, el jumpscare de los Huggy Buddies es más flojo que el del propio Huggy Wuggy, que estos parece que no tienen muchos dientes, aunque terminarán matándonos igualmente. Puntuamos su jumpscare con un 4 por eso de que pierde fuerza. Creemos que un chihuahua podría dar más miedo. Normalmente este minijuego no suele ser peligroso, porque estos Huggy Buddies están atados a unas cuerdas para evitar que se escapen. Pero durante nuestra partida, Mommy Long Legs nos confesará que esas cuerdas ya no existen y que deberíamos tener cuidado. La sorpresa de Poppy Playtime capítulo 2 es Kissy Missy, el Huggy Wuggy rosa que vimos en carteles en la primera parte y que aparece de forma inesperada en la secuela. Poco sabemos de Kissy Missy, pero su existencia no es casualidad. Tras la popularidad de Huggy Wuggy, Playtime Company quiso estirar aún más el chicle y crear una versión femenina de uno de los juguetes más vendidos. El resultado fue un Huggy Wuggy de color rosa para atraer al público femenino, porque como todos sabéis, a las chicas debe obligatoriamente gustarles el color rosa. Y según la compañía, se trata de la amante de nuestro protagonista azul. En el juego la vemos viniendo hacia nosotros entre las sombras, haciéndonos pensar que es el retorno de Huggy Wuggy. Pero no, se trata de Kissy Missy con un carácter afable y que no solo no quiere matar al protagonista, sino que le ayuda a seguir avanzando en su camino, abriéndole una puerta que estaba cerrada. Después se va despacio y sin decir nada, lo que nos hace sospechar que Kissy Missy es el primer juguete, tras Poppy Playtime, que no es agresivo ni quiere matar al jugador, al menos por el momento. La idea de Poppy Playtime surgió con la intención de crear un juguete que pudiese interactuar como un humano de verdad. Así, Playtime Company creó a Poppy Playtime en los años 50, considerándose una reliquia y posteriormente pasando a un segundo plano tras el éxito de otros juguetes como el propio Huggy Wuggy. Se cree que los experimentos realizados en Playtime Company sitúan a una de las trabajadoras, Stella Graver, como a la persona que se utilizó para dar vida a Poppy. Parece que la muñeca está muy agradecida por haberla liberado al final del capítulo 1 y ahora nos necesita por algún motivo desconocido, pero es atrapada por Mommy Long Legs. Al final del juego descubrimos que Poppy está tan contenta con nuestro trabajo que no nos quiere dejar escapar de Playtime Company y quiere que nos quedemos con ella para resolver algunos de los misterios de la fábrica. Por eso desvía el recorrido de nuestro tren hasta la zona de Playcare, pero algo extraño sucede y el tren se descarrila. Mommy Long Legs tiene una prueba muy turbia que pondrá a prueba nuestra memoria junto al juguete Bonzo Bunny. Este conejo es el castigo que recibirá el jugador si no consigues superar el reto de memoria al tener que repetir la secuencia de colores en el orden correcto. Mommy Long Legs le ha colgado del techo y le ha dado unos platillos que toca según va bajando. Cuanto más cerca está, más rápido toca los platillos, lo que hará que nos pongamos más nerviosos y puede que acertemos menos a la hora de tocar los bongos de colores para repetir la secuencia. Si llega hasta abajo, el protagonista morirá y podremos ver su curioso jumpscare. Por toda la tensión que genera esta trampa mortal, le ponemos a este jumpscare un 9. El último de los juguetes, suponemos que es un juguete. Es la mano metálica que sale al final del capítulo 2 y que se lleva los restos de Mommy Long Legs. Esta mano no parece nada amigable y muchos creen que se trata del experimento 1006, al ser el más inteligente que Playtime Company habría creado. Este podría ser el enemigo final del juego y estaría intentando recuperar todos los restos de juguetes finales que vamos derrotando para crear un mega juguete maligno y terrorífico con parte de ellos. Desde luego es una teoría muy plausible y que significaría que la mano ha cogido también los restos de Huggy Wuggy después de que se despeñara por la barandilla en el capítulo 1. No sabemos qué forma tiene este juguete o si de verdad es uno de ellos, pero por lo que hemos visto podría ser algo así. Conoced los 25 secretos de Poppy Playtime en nuestro vídeo de curiosidades del juego y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada de Poppy Playtime y Nintendo. Un saludo y hasta otra.